Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y aprovechar la oportunidad para continuar escudriñando juntos la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión, el tema que hemos de estudiar lleva como título Sed hacedores de la palabra en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo único a lo que el pueblo de Israel debería de estar siempre dispuesto. Y la base bíblica está en Santiago 1, versículo 19, que dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: Por esto, mis amados hermanos, es decir, porque estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo, todos los que somos hermanos en Cristo, todos y cada uno de los que estamos esperando su segundo advenimiento, debemos de ser prontos para oír, prontos y dispuestos para oír más de la verdad presente, más del mensaje de los 3 ángeles y más de la reforma pro salud. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuáles son las típicas reacciones del pueblo de Israel cuando escuchan el mensaje de la verdad presente. Y la base bíblica está en Santiago 1, versículos 19 y 20, que dicen así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiero que notemos lo que dice el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse. Luego, el versículo 20 agrega: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto significa que cuando los seres humanos que conforman el pueblo de Israel escuchan la presentación de la verdad presente en su totalidad, tienen la tendencia a reaccionar hablando con ira, de acuerdo al texto 19, en contra de los mensajeros y en contra del mensaje. Y es por eso que el texto 20 recalca que no debemos de hablar con ira en contra del mensaje ni el mensajero, porque la ira del hombre no obra en armonía con la justicia de Dios. Así que, teniendo eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 3. Donde queremos ver cuál es la verdadera razón por la que el pueblo de Israel habla con ira en contra del mensajero y del mensaje. Y la base bíblica está en Santiago 1, versículo 21, que dice así: Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Notemos la parte del texto que dice así: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, porque la verdadera razón por la cual el pueblo de Israel suele hablar con ira en contra del mensajero y en contra del mensaje es porque a través de la totalidad de la verdad presente y a través de la totalidad de la reforma pro salud, Jehová nos revela nuestras inmundicias y nuestras maldades. Y como no queremos desechar estas prácticas inmundas, estas prácticas rebeldes, como no queremos dejar de consumir la carne de animales muertos, no queremos dejar de vestir siguiendo las modas indecentes del mundo, no queremos dejar de robarle al Señor sus diezmos y ofrendas, entonces nos rebelamos en contra del mensaje y en contra del mensajero. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver cuál es la orden de nuestro Señor Jesucristo para todos los integrantes del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Santiago 1, versículo 21, que dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Notemos la parte del texto que nos dice lo siguiente: por lo cual, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, que la orden de nuestro Señor Jesucristo para todos los integrantes del pueblo de Israel es que nosotros debemos de recibir con mansedumbre y con humildad la palabra implantada en nuestros corazones por la persona del Espíritu Santo, porque a través de esa palabra de la verdad presente, a través de esa palabra de la reforma pro salud, el Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas, puede transformar nuestros caracteres y puede salvar nuestras almas. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuál es el engaño más evidente que se practica dentro del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Santiago 1, versículo 22, que dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a mirar en primer lugar la parte del texto que dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Eso significa que los integrantes del pueblo de Israel que escuchamos la presentación de la palabra de la verdad presente, de la palabra de la reforma pro salud, no solamente debemos escuchar el mensaje enviado por Jehová, sino que debemos de practicar ese mensaje en nuestra vida cotidiana, porque la última parte del texto dice
que si no ponemos en práctica el mensaje enviado por Jehová, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y ese es el engaño más evidente que se practica dentro del pueblo de Israel. Llenarnos de información, pero no poner esa información en práctica en la vida diaria. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cuál es la consecuencia que viene como resultado del engaño que se practica dentro del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Santiago 1, versículos 23 al 24, que dicen así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Quiero que notemos lo que dice el versículo 23. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y el versículo 24 agrega que este hombre que considera, que mira su rostro en un espejo, se va y luego olvida cómo era. Es decir, que la consecuencia que viene como resultado del engaño que se practica dentro del pueblo de Israel es que inmediatamente después de escuchar la verdad presente, de escuchar la reforma pro salud, se nos olvida el mensaje porque no lo pusimos en práctica. Se nos olvida el mensaje porque no lo compartimos con los demás, porque somos semejantes al hombre que mira su rostro en el espejo y luego que se va, inmediatamente se le olvida. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que más abunda en el pueblo de Israel que dice guardar los mandamientos de Dios. Y la base bíblica está en Santiago 1, versículo 25, que dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, no siendo oidor olvidadizo. Porque lo que más abunda en el pueblo de Israel, que dice guardar los mandamientos de Dios, son los oidores olvidadizos, porque lamentablemente no estamos mirando atentamente, no estamos escudriñando frecuentemente, no estamos estudiando diligentemente la perfecta ley de la verdad presente, la perfecta ley de la reforma pro salud, y como no lo estamos haciendo, tampoco lo estamos practicando.
ni mucho menos lo estamos compartiendo. Y esa es la razón por la cual abundan los oidores olvidadizos en la casa de Israel. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver cuál es el propósito de Dios al revelarnos en su palabra el mensaje de la verdad presente. Y la base bíblica está en Santiago 1, versículo 25, que dice así: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, siendo hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es decir, que el que mira y escudriña atentamente, diligentemente y frecuentemente la perfecta ley de la verdad presente, la perfecta ley de la reforma pro salud, poniéndolo en obra, practicándolo en su vida cotidiana, este individuo de la casa de Israel será bienaventurado en lo que hace por el poder de Jehová, porque el texto dice que al perseverar en ella, entonces estará en libertad. En otras palabras, que cada uno de nosotros que hemos recibido la revelación de la palabra del mensaje de la verdad presente, podemos vivir en libertad, en obediencia, en victoria por el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que creen los del pueblo de Israel, a pesar de que no conocen, no recuerdan, ni practican la verdad presente. Y la base bíblica está en Santiago 1, versículo 26, que dice así: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: Si alguno se cree religioso entre vosotros. Es decir, que lo que creen los integrantes del pueblo de Israel, a pesar de que no conocen, no recuerdan, ni practican la verdad presente, a pesar de que no conocen, no recuerdan, ni practican la reforma pro salud, es que se creen muy religiosos, se creen muy consagrados, se creen muy ricos y que se han enriquecido al punto que no tienen necesidad de ninguna cosa. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es que el pueblo de Israel corre el riesgo de ser sentenciado por el Señor como una religión impura. Y la base bíblica está en Santiago 1, versículo 27, que dice así:
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: la religión pura delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y esta es la razón por la cual el pueblo de Israel corre el riesgo de ser sentenciado por el Señor en el juicio celestial como una religión impura, porque no estamos haciendo absolutamente nada por los huérfanos, por las viudas, por los pobres que están sufriendo múltiples tribulaciones, porque todos los recursos que nos ha dado Jehová como sus mayordomos en esta tierra los estamos utilizando egoístamente solo para nosotros. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que como pueblo de Israel deberíamos de estar siempre dispuestos a oír y a escuchar más del mensaje de Dios para este tiempo. Vimos también que normalmente cuando el pueblo de Israel escucha la presentación de la verdad presente y la reforma pro salud, suelen hablar con ira en contra del mensajero de Jehová y en contra del mensaje. Además de eso, nosotros vimos que la verdadera razón por la cual los de la casa de Israel hablan con ira en contra del mensaje y en contra del mensajero es porque el Espíritu Santo, a través de la verdad presente y a través de la reforma pro salud, les revela su inmundicia y su malicia. Inclusive, nosotros vimos que Jehová nos ordena en su palabra que debemos de recibir el mensaje de la verdad presente y el mensaje de la reforma pro salud con humildad y con mansedumbre. Por otro lado, nosotros vimos que el engaño que sucede con mucha normalidad en la casa de Israel es que nos llenamos de información, pero no lo ponemos en práctica, engañándonos a nosotros mismos. De hecho, nosotros vimos que una de las consecuencias de no poner en práctica las enseñanzas que hemos recibido de la verdad presente es que nos olvidamos inmediatamente del mensaje que hemos escuchado. Inclusive, nosotros concluimos que la iglesia de Israel está llena de individuos que son oidores olvidadizos. Inclusive, nosotros vimos que la razón por la cual Jehová nos ha revelado en su palabra la totalidad de la verdad presente y la totalidad de la reforma pro salud es para que lo pongamos en práctica y obtengamos la victoria sobre el pecado por el poder del Espíritu Santo. Además de eso, nosotros estudiamos
que la gran mayoría de los integrantes de la casa de Israel nos creemos religiosos, nos creemos consagrados, nos creemos ricos y que nos hemos enriquecido hasta el punto que no tenemos necesidad de ninguna cosa. Y lo último que estudiamos fue que en la casa de Israel corremos el riesgo de ser sentenciados como una religión impura en el juicio celestial porque no estamos utilizando nuestros recursos para bendición de los pobres, para bendición de las viudas y para bendición de los huérfanos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar para animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que seamos hacedores de la palabra de la verdad presente. Seamos hacedores de la palabra de la Reforma Pro Salud y compartamos estas grandes verdades con todos aquellos que Jehová ponga en nuestro camino. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.